Ok, listo. Bien. ¿Leyeron entonces el capítulo 8? ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación? Si no, vamos entonces a leerlo. Vamos a encontrar algunas cosas importantes en este capítulo, y es que en el capítulo 2, el símbolo que se usa para naciones, para los imperios, son los metales de la estatua. En el 7 son bestias, y en el 8 se usa bestias y nombre. En el 7 no le dicen el nombre a los imperios nunca. En el 8 sí. Se le dice a 2 de ellos. De los 4 imperios que estamos estudiando, a 2 se le da el nombre. ¿Ve? Así que entonces dice aquí, en el versículo 20, dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y en el 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que entonces acá encontramos que de los 4 imperios le da nombres a 2. Sí. Entonces dice el versículo 1, 8:1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí una visión, a mí Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Esa visión que le había aparecido antes, la del 7. ¿Ve? Esa que le había aparecido antes era del 7. En el 7:1 dice: en el primer año de Belsasar tuvo la visión. Y en el 8 dice: en el tercer año de Belsasar. Entonces ya vemos que pasaron 2 años entre una visión y otra. Entonces dice el 2: vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Así que él estaba en Babilonia. Vi pues esa visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, él no era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que entonces comenzó con esa visión de ese carnero que tenía 2 cuernos. Por lo tanto, voy al 20 otra vez, versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así que en el capítulo 2 menciona 4 imperios, en el 7 4 imperios, y aquí solamente menciona 3. Porque ya aquí la primera bestia del versículo 3 son los reyes de Media y de Persia. Aquí ya Babilonia ya no la incluyó. Hay que ver por qué a Babilonia no la incluyeron aquí. Porque ya había pasado. No, porque esto fue en el tercer año del reinado de Belsasar, y fue en el tiempo de Belsasar que Babilonia cayó. Sí. Vamos a verlo en el capítulo 5. En el capítulo 5 es el capítulo de la narración de la caída de Babilonia. Y entonces dice el capítulo 5, versículo 1, que fue a Belsasar que le pasó, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de su príncipe, y en su presencia de los 1000 bebía vino. Ahí fue que vino la mano, me imagino que ya lo han leído, y escribió en lo encalado de la pared. Fue a Belsasar que le ocurrió. ¿Ve? Y entonces dice el versículo 30, Daniel 5:30, que el resultado de la visión fue todo, dice, que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que esa noche, en el capítulo 5, fue que cayó Babilonia, fue en el tiempo de Belsasar. Por lo tanto, la visión del capítulo 7
fue en el primer año de Belsasar y la del 8 en el tercer año de Belsasar. Estaba en Babilonia todavía, pero Babilonia ya no la pusieron en la lista. No la pusieron porque ya Babilonia estaba a punto de caer y ya por eso Dios ya vio que no había que incluirla. Ya se trabajó solo con los siguientes 3. ¿Alguna pregunta, comentario? Bien. Si no hay... Ido hasta aquí. Ok. Dice el 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Y el poniente es el oeste. Al norte y al sur. O sea, al este, el carnero no atacó. Al este de Babilonia no había ningún futuro movimiento. Dice, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esos eran los reyes de Media y de Persia. Allí está profetizando la historia de Media de Persia, que aquí está a punto de venir y que iba a durar alrededor de 180 años, pero iba a caer. Iba a durar del 539 al 331. Pero en este versículo se presenta la historia en un solo versículo, la historia de ellos. Dice, el 5 dice, mientras yo consideraba esto, aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces el versículo 22 dice, ¿qué es eso? Dice, en cuanto al carnero, el cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Así que vuelvo al versículo 6, dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos, que lo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Así que entonces ese macho cabrío atacó, dice, al carnero y lo derribó. Dice el versículo 8. Dice, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que nota que se rompió uno y salieron 4. Ya hay una similitud con la 4ª bestia de Daniel 7, que dice que la bestia tenía 4 cabezas. Aquí entonces vemos que este cuerno roto salieron 4 cuernos. Entonces dice el versículo 9 que de uno de esos que salió, hubo uno de ellos, dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Ve? De uno de los 4 cuernos, otros creen que es de los vientos, de los 4 vientos. En el versículo 8 dice que los 4 cuernos notables se regaron hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de esos vientos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas la echó por tierra y la pisoteó. El cuerno pequeño que salió de uno de los vientos, de los cuernos. Ese cuerno pequeño allí, pastor, eso ha traído mucha discusión por el hecho dice, de uno de los 4, aunque según la gramática dice que está supuesto a ser uno de los vientos y no uno de los cuernos que se dividió Grecia.
Pero una de las cosas interesantes, yo estaba estudiando el cuerno pequeño y el cuerno pequeño ahí se ve que tiene dos etapas, Sí. una militar y otra religiosa. O sea, yo podría decir, y quisiera que usted me corrija, si ese periodo militar, aunque se refiere al cuerno pequeño, es el poder imperial. Y si fue el poder imperial que surgió, no hay ningún problema que salga de los cuatro cuernos o de Grecia, porque en sí ahí se ve que ese cuerno pequeño hace guerra en tres direcciones, sur, este y en la tierra gloriosa. Se puede decir que salió de uno de los puntos cardinales también, pero también se puede decir que salió de Grecia, porque si se refiere solo al, al papado, diríamos, como diría, a la Roma religiosa, entonces sí no cabe que saliendo de los cuatro cuernos de Grecia, porque no, Roma no salió, la Roma religiosa no salió de los cuatro cuernos de Grecia, sino de los 10 cuernos de Roma. Pero si cogemos el cuerno pequeño y lo convertimos también en el imperio romano imperial del gobierno, entonces sí podemos sin ninguna duda que claro salió de los cuatro cuernos de Grecia. Yo no sé si yo me dejo entender, no sé si estoy claro en lo que digo. Entiendo. Vamos a ver. Entiendo. Sí, vamos a verlo de esta manera. Ok. En primer lugar, ¿qué datos tú tienes de que ese cuerno pequeño aquí en la Biblia tiene una parte, un periodo militar? Ese exactamente, en la parte del 11 creo que, no, la parte de 11 no. En la parte del 10, o sea, versículo 8, 10, dice, y se engrandeció hasta el ejército. No, esa tampoco. Esa es la parte 9 y dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esa expresión normalmente, igual que como se pone con el cardero, que también se dirigió hasta 3 puntos cardinales, es una expresión militar de conquista, según yo estaba leyendo. O sea, esa expresión ahí del versículo 9 es una expresión de conquista, que muy podríamos decir que podría referirse al imperio romano y no al imperio religioso romano. Y si eso es así, usted me corrige, pastor, si eso es así, entonces no hay ningún problema de que haya salido de Grecia, porque sabemos que Roma invadió a Grecia y pudiera ser que saliera de ahí, pero no sé, que usted me corrija, no hay problema, pero sí, la gramática, según la gramática que se escribió el original, dice que la correspondencia de ellos y cielos corresponden al mismo lenguaje gramatical y ellos y cielo se refiere a los vientos, no a los cuernos. Y por eso, entonces, según la gramática, se dice que uno de ellos se refiere a uno de ellos de los vientos y no de los cuernos. Pero de todas maneras, si lo cogemos del punto de vista imperial, no hay problema decir que salió de Grecia, porque Roma invadió a Grecia. Bien, veámoslo de esta manera. Cuando tú ves, por ejemplo, que la tercera bestia, el leopardo, o aquí en el caso de los cuernos, allí dice que salieron. Imagínate tú, ¿qué se puede hacer? Eso es justo, dime tú. ¿Qué no puede hacer? Hay alguien que está inspirado allí. Okay. Sí. Sí, muy bien. Mira esto, José Luis, y todo. Vamos a ver esto. Cuando habla allí, por ejemplo, de los reinos que salieron en el capítulo 9, que salieron en el momento en que se rompió el cuerno grande, el cuerno que era uno que estaba que tenía la bestia, y salieron 4 cuernos de él. Del macho cabrío. El macho cabrío, estamos diciendo que salieron de Grecia, porque simplemente esa bestia representa a Grecia, se dividió en 4. Sí. Lo que sale de él es Grecia. Pero Roma no sale de Grecia, porque no hay relación de ninguna clase entre Roma y Grecia. Por lo tanto, no puede salir del cuerno
porque Roma no tiene ningún parentesco con Grecia. Gracias, pastor. Eso es lo que yo estaba pensando, que si la tomamos imperial, entonces pudiera, y desde el punto de vista que invadió a Grecia, o no sé, pero ya ustedes si no tiene nada que ver, y Roma no invadió a Grecia, no fue el próximo imperio en la línea de imperios. Eso es verdad, pero lo que pasa es que no son una continuación, son una conquista más bien. Cuando tú observas que al romperse el cuerno de la tercera bestia salen reinos, eso está correcto. Es Grecia que se expandió. Los 4 cuernos son Grecia expandida. Pero cuando va el cuerno pequeño, si es Roma, no es una expansión de Grecia. Porque ellos no tienen parentesco. Muy bien. Ya lo entiendo, pastor. Muy bien. Ok. Así que entonces, sí. Cuando dice la tierra gloriosa, ¿a qué se refiere? A... La tierra gloriosa en este momento es Israel. Eso pensé. Entonces, ahí yo veo tantos símbolos, por ejemplo, ¿por qué en el 5 dice que ninguna otra bestia? ¿Por qué dice bestia y no dice imperio? Podrá derribarlo. Y luego dice, ya vemos que la palabra imperio es una palabra de nosotros hoy. No es de Daniel. Ok. Entonces también dice que echó parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra, dice el versículo 10. ¿A qué se refiere esa palabra? Las estrellas. Echó por las estrellas allí pueden ser los ángeles, la tercera parte de los ángeles. Y que lo que está diciendo que este proyecto, lo que está pasando en tierra, en realidad ese no es el proyecto, eso que nosotros vemos. Lo que está diciendo, lo que ustedes ven, es solamente el alboroto de un proyecto oculto. Ustedes están solamente, se está repercutiendo en la tierra un proyecto que no es de la tierra, que es cósmico. Lo que está diciendo que es Satanás el que está moviendo eso y que la caída de los ángeles y la obra de Satanás cuando fue echado es la que está repercutiendo y moviendo eso que estamos viendo acá. O sea, las guerras, lo que provocaba que un imperio conquistara al otro. Exacto. No, y sobre todo el cuerno pequeño, que es lo más importante. La obra del cuerno pequeño acá, nosotros estamos viendo una institución terrenal, pero Daniel está diciendo, ¿no? Esa institución terrenal que tú ves es solamente una repercusión terrestre de un proyecto celestial. Porque el conflicto se inició allá en el cielo. Y desde allá es que se mueve. Quien mueve el conflicto es Satanás. Y esa, cuando dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, esa, hablando del cuerno pequeño, ya la parte papal, Roma religiosa, eso se puede también atribuir a los santos también cuando lo echa en la persecución de los santos, se puede, esas estrellas se puede referir a los se o sea, también. Ok. Sí, también. Pero cuando habla sobre todo de estrellas del cielo, se puede referir más bien a habitantes del cielo. Claro, claro. Sí. Bien. Pastor, perdón, y cuando habla ahí del sacrificio continuo, explique esa partecita, por favor. Oh, wow. Bien. Ese es bueno. Sí, sí. Lo primero que hizo, tiene que ver que es el continuo. Para eso hay que estudiar las actividades del templo, las actividades, ¿cómo se llama?, del santuario de Israel. Santuario, ok. Y es que en Israel, en el santuario, había que haber un animal fresco matado todos los días. Sí, eso yo lo entiendo. Si no mataban animales frescos, estaban sin intercesión la nación ese día. Por lo tanto, tenía que haber un animal fresco muerto todos los días perpetuamente. Y a eso, por eso se le llama continuo. La palabra sacrificio no tiene original. Okay. Se le añadió, para los que no saben qué es lo que pasaba allí, se le puso sacrificio para que sepan que eso se trata de sacrificios. Pastor, pero
Ok, perdón, pero cuando dice, cuando ya sabemos quién es que se engrandeció contra el príncipe del ejército, por él fue quitado el sacrificio continuo, pero ¿por quién? Por cuando Cristo se inmoló por nosotros o el cuerno pequeño cuando se enfrentó al príncipe del ejército fue que hizo que se quitara el sacrificio El continuo. cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio porque Ok, está pensando Daniel en el santuario celestial. ok. Ahora Y, ya ahí entendí ese pedacito. y el papado secuestró toda la actividad cúltica cuando él se colocó en lugar de Dios y cuando él elaboró un proyecto de salvación para los hombres en nombre de Cristo, y la humanidad toda se volcó a ese proyecto de salvación que Dios y Daniel no reconocen. Por lo tanto, él lo que está es pisoteando. Está, como se llama, si usted a una casa le tira un tractor encima y la desbarata. Más o menos ese es el lenguaje que usa. Lo echó por tierra, lo tiró. El continuo que se hace en el cielo, él lo invadió cuando la humanidad recibió perdón de pecados en la tierra en nombre de Cristo. Y en vez del Cristo que murió en la cruz, el Papa lo fabrica en la hostia. Y la gente cristiana entonces fue manejada, fue ministrada con ese ministerio. Los cristianos que creen en Cristo fueron engañados. O sea, cuando dice aquí que quitó el continuo, se refiere al continuo ministerio de Jesús. Sí, okay. Porque eso es lo que a Daniel le importa y es lo que le están mostrando. Yo pensé que se refería, pastor, a la destrucción del templo cuando lo invadieron. Y así hicieron cesar los sacrificios. Esa era la explicación que yo había conocido. Bien, más bien, recuerde usted, es cierto que los romanos hicieron eso, pero quien hizo cesar el sacrificio allí no fueron los romanos, sino que cuando Cristo en Mateo 23, él mismo, vamos a leer Mateo 23 lo que Cristo dijo a los judíos. Le dijo a los judíos en Mateo 23, no a los romanos, sino a los judíos. Mira lo que le dijo en Mateo 23. Dice aquí, versículo 37, 23, 37 dice, Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de su sal y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Esa casa dejada desierta es porque el Cordero de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo, decretó que ya quedaba vacía. Vuestra casa es dejada desierta. Ya Cristo dijo, ya no tiene valor para nada. Porque ustedes me rechazaron, yo me voy y ya no vale la actividad que hagan allí. Le dijo a los judíos. Por lo tanto, ahora hay una interrupción, pero no son los romanos que la hacen. Cristo mismo, él dijo, yo me voy, vuestra casa queda dejada desierta y no me veréis más. El conflicto de los siglos, yo recuerdo que yo leí y menciona eso en cuanto al servicio del templo, que el Espíritu Santo se retiró del lugar, la presencia de Dios, pero ellos continuaron haciendo sus sacrificios y que nosotros estamos en peligro de eso hoy. Sí. Nosotros rechazamos lo que Dios ha depositado al pueblo. Sí. Podemos continuar haciendo las cosas por formalidad, pero en realidad Dios va a estar lejos de eso. Entonces, yo tenía otra pregunta. Que sí, eso que usted mencionó de la palabra continua, ¿a eso que se refiere Elena cuando dice que ella vio que la palabra continua fue añadida? Fue puesta con un interés pedagógico de que la gente que conoce cómo funciona el templo sabía de qué se estaba hablando, pero nosotros ya no sabemos cómo funcionaba. Somos gentiles, somos de otro tiempo.
y por nosotros se le pone sacrificio, porque de lo contrario no sabríamos que es un continuo, simplemente no tendríamos idea de qué está hablando. Pero a eso es que ella se refiere, a este término aquí. Sí, Ok, porque las veces que yo le he oído, le he oído, hacen referencia a que a la Biblia se le quita, o se le ha quitado, se le ha puesto, y que la misma Elena dice eso. Entonces ya usted le está dando otro sentido, que no fue con esa mala intención que se le añadió la palabra, sino con la intención de que uno pudiera comprender un poquito mejor. si no le pone sacrificio, nosotros ya en esta generación no sabríamos nada de qué está diciendo, de qué se trata. Bien, gracias. Y otra cosa, esa expresión sacrificios a veces se da, no sé si a Antíoco Epífanes, que se le cree que se fue, que claro, Antíoco invadió el templo e incluso sacrificó un cerdo y Sí. dice que quitó el sacrificio, el continuo sacrificio. Entonces, la profecía, alguna gente la han interpretado como que fue Antíoco Epífanes el que se refiere aquí del cuerno pequeño. Pero claro, Antíoco Epífanes no es ni cerca de lo que dice ahí, porque Antíoco no fue tan grande como lo que dice aquí en la Biblia. Y por eso no se puede referir a Antíoco, a pesar de que sí, él quitó el continuo por un momento, cuando invadió e incluso sacrificó un cerdo en el altar. Sí. Lo único que él no resiste No. la proyección que hay aquí, No. de que se trata ya de la cuarta bestia, de un cuarto imperio. Alguien grande. Algo que vino después de los griegos. Lo que hizo Antíoco Epífanes eran griegos, él era griego. Wow. Sí. Wow. Aquí está diciendo que ese cuerno que se levanta es después que pasan los cuernos. Lo dice aquí. Sí. Lo dice aquí, ¿cómo se llama? Así, en el versículo, vamos a verlo. Daniel 9. Dice allí, Daniel 8. Mira lo que dice. Dice el 21. El 21 dice, el macho cabrío se engrandeció, es el rey de Grecia, y el cuerno que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron otros 4 cuernos en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, y al fin del reinado de esto, sale entonces, cuando ellos no sean, el cuerno se levanta un rey altivo, derroto y entendido en enigma. Wow, muy claro. No puede ser Antíoco Epífanes no puede. Sí, porque Antíoco Epífanes era griego. Y aquí dijo que esto está haciendo después al fin, cuando ya ellos terminaron. Algunos se confunden por los desastres que él hizo, porque sí hizo desastres. Y quitó el continuo sacrificio, diríamos. Pero te voy a decir cuál es la razón más importante para que cuando tú por allí vayas y encuentres ese debate, que tú sepas en realidad por qué es que eso se le ha dado tanto énfasis. Yeah. Se le ha dado tanto énfasis fue porque cuando se levantó Martín Lutero en 1517, en el 1520-25, la reforma pues estaba en su apogeo. La iglesia romana entonces se encontró con un gran problema en Europa, y era que Europa era pues el bastión de Occidente. En ese tiempo todavía América no había sido ni siquiera descubierta. Así que lo que tenían ellos era Europa. Y con la reforma Europa se hizo toda protestante, de suerte que solamente quedaron católicas Italia, España y Portugal. Wow. Por lo tanto, entonces la iglesia romana cayó en una crisis y se fue al piso, se arruinó. Eso dio como resultado que el papado pues fue eliminado. Fue por causa de eso que pudieron entrar allí a arrestar al papa y llevarlo, porque no tenía poder, fue completamente descabezado. Entonces ellos en su desesperación hicieron entre el 1530 y 1560, 30 años cogieron en un concilio, la iglesia reunida discutiendo cómo iba a enfrentar la ruina que estaba padeciendo. A ese concilio se llamó el Concilio de Trento. Los concilios siempre duraban un par de meses, 6 meses, menos de un año. Este duró 30. Wow. Es el más largo que ha habido debido a la crisis grande, porque la iglesia romana pues fue enterrada, sepultada en ese tiempo. Entonces, ellos no se dieron por vencidos, y en el Concilio de Trento, los jesuitas,
que fue allí que nacieron. Ignacio de Loyola era un militar romano y entonces fundó el ejército o compañía, porque así se le llama a los ejércitos, compañía de Jesús. Esos son los jesuitas. Y entonces se reunieron a los eruditos más grandes de la iglesia, que no se fueron con la reforma, para que ellos elaboraran algún proyecto de cómo enfrentar la reforma. Y la enfrentaron entonces elaborando argumentos. Y Francisco Rivera, que era el más destacado, un español jesuita, y otros, elaboraron entonces algunos argumentos para ellos deshacerse, para ellos poder enfrentar el ataque que la reforma le hacía con Apocalipsis a ellos. Wow. Porque era a fuego limpio que lo trataba la reforma, ¿cómo se llama? Señalando al papado, como lo estamos haciendo nosotros con Apocalipsis. Entonces ellos tuvieron que elaborar 3 estrategias. La primera es elaborar el concepto de lo que se llama, y eso es muy importante porque tú lo vas a encontrar por allí, lo que se llama literatura apocalíptica. Eso lo que significa es que Apocalipsis no se escribió con ningún mensaje doctrinal, ni ninguna profecía, ni ningún punto consistente, porque esa no es la intención de Dios. Que la literatura apocalíptica era un tipo de poesía, un tipo, ¿cómo se llama?, de inspiración que tuvieron ¿cómo se llama?, teólogos, los discípulos, los apóstoles, Juan y esa gente, elaborando un tipo de pensamiento que le diera ánimo a la iglesia. A la iglesia católica. No, a la iglesia cristiana en el tiempo que Juan escribió Apocalipsis. Ok. Que allí no hay profecía, que allí no hay asunto para el fin. Algo parecido como a Salmo, Proverbio, Eclesiastés. Sí, como una novela, como un tipo de novela que le diera esperanza a los cristianos porque estaban siendo perseguidos por Diocleciano. La iglesia sufrió un ataque terrible en ese tiempo, en el 96 al 120, todo eso por allí en el tiempo que persiguieron a la iglesia. Ok, esa es la primera posición. La otra es que entonces hay 3 posiciones de manejar Apocalipsis. Una se llama preterista, otra historicista y la otra futurista. La reforma protestante usó el método que nosotros usamos, que es historicista, de que en Apocalipsis se desarrolla la historia porque es lo mismo que Daniel, que lo que está es plasmando la historia, registrándola. Pero Francisco Rivera y otro, uno estableció el método preterista y el método futurista, que indica, uno dijo, Apocalipsis no tiene nada del futuro. Apocalipsis ya pasó en el tiempo que le escribieron. Los anticristos eran los emperadores romanos perseguidores. Eso fue una posición. Y la otra futurista es, en Apocalipsis no hay nada que esté pasando ahora en el tiempo de la Edad Media. Eso es una cosa que está como una caja de Pandora que va a estallar en el fin mismo, días previos antes de la venida de Cristo, de un dictador que se va a levantar, que va a venir fuera del sistema religioso y va a invadir a la iglesia y va a traer problemas no a la iglesia cristiana, sino a Israel. ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Trata Apocalipsis con los pentecostales, que es ya posición ellos la tienen. Y todos los protestantes, menos los adventistas, de que el anticristo viene del oriente. Antes creían que venía de Rusia, ahora creen que son los musulmanes. Pastor, ¿usted sabe quién es el doctor Walter Fay? No he oído de él. Él es un científico adventista y él, en la historia de su conversión, él narra que él le preguntó a un protestante, creo que bautista, y le dijo que era esta persona que mencionó José Basora, Sí. que ese era el anticristo. Entonces le dijo, ¿cómo es que yo leo que el anticristo viene de Roma y Antíoco es griego? Y hasta ahí se quedó la conversación, porque el otro no pudo probarlo. O sea que sí es yo no he discutido eso con otras denominaciones, pero me hace mucho sentido porque él mencionó eso, que él discutió con un pastor bautista y no supo explicarle de dónde era que venía el Apocalipsis.
Ahora ya yo, con la explicación suya, estoy entendiendo el porqué. Sí, Antíoco es griego y acá en Daniel 8 dice que es después, cuando ellos terminan, cuando ellos pasan, el otro que viene. Ya. Ok, pero hablando entonces ahora esta situación del anticristo futurista, no historicista, que es nuestra posición, futurista, de que eso, la idea era defenderse de los protestantes en el tiempo de la Edad Media, diciendo no, los días previos antes de la venida de Cristo, el anticristo va a venir al mundo y va a reinar. Y ellos saben incluso cuánto. Su profecía está definida, dice va a reinar por 7 años. Y dice él va a reinar porque el templo de Jerusalén, o sea, la iglesia no está involucrada en eso. Ellos dicen, el anticristo viene contra los judíos. El templo de Jerusalén lo van a reconstruir. Y él engañará a los judíos y él se sentará allí. Eso es tratando a 2 Tesalonicenses 2, que se sentará en el templo de Dios. Porque Lutero y sus seguidores fogueaban al papado de esa manera con eso. Y Francisco Rivera desarrolló y dijo, eso no tiene que ver con nosotros. Eso es con los judíos. Nosotros no tenemos nada que ver con el anticristo. Por eso es que ningún pentecostal, bautista y metodista estudia Apocalipsis. A ellos no les interesa porque ellos dicen que esa profecía toda, eso no tiene que ver con la iglesia, que eso es judío todo. Que los judíos es los únicos que tienen que tratar con eso. Por eso a ellos no les interesa el estudio. Y ellos dicen, mira, el templo de Jerusalén va a ser reconstruido, el anticristo lo va a engañar y el anticristo va a venir a hacer todo eso, a quitar el continuo y se va a sentar también en el templo como Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esa es la creencia universal protestante. Pastora, ¿eso era que usted se refería cuando en el principio usted decía que el libro de Apocalipsis estaba sellado y que fuera de los adventistas otra persona no sabía explicar Amén. Amén. a qué se refería Apocalipsis ni aplicar la profecía correctamente? O sea, ninguna persona, salvo los adventistas, tiene nada, pero nada que ver Wow. en Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué no? Porque los reformadores, todos ellos, tienen que entender por qué. Porque los reformadores, todos ellos, Lutero y todo, ellos explicaron Apocalipsis como lo estamos explicando nosotros. Wow. Pero los jesuitas hicieron un trabajo que consiguieron que esas versiones todas desaparecieran, lograron hacerse amigos de los protestantes, que los protestantes, ¿cómo se llama? Desistan de estar señalando al papado en forma, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En forma, tiene un nombre eso. En forma hostil. O sea, que la hostilidad, los jesuitas consiguieron que la hostilidad protestante desaparezca, se desvanezca. Y el protestantismo de hoy ya se le quitó, se le arrebató de la mano la hostilidad contra el catolicismo. Por eso es que ahora vemos que son amigos en vez de enemigos. Sí. Ya conviven juntos y buscan puntos comunes. Y para eso había que quitarle, porque el que tiene esta posición no va a concordar, a tener afinidad, no va a armonizar con los católicos. Entonces, ¿qué hicieron los protestantes? Que ellos leyeron y aceptaron la posición de Francisco Rivera, de que la iglesia cristiana, allí no está el anticristo, no ha sido el papa porque él es cristiano, eso no está con el cristiano. Eso todo es un problema guardado y se va a mover solamente nada más para los judíos solo. Ellos son los que van a ser engañados y van a caer en trampa del anticristo. Nosotros no. El anticristo para los protestantes viene de los musulmanes. No, es importante que conozcan cómo ellos piensan. Para ellos el anticristo es una persona. Ok. Para nosotros no, para nosotros es una institución. La institución. Para ellos es una persona que está en el futuro, que aparecerá unos días antes. Para nosotros está en la historia por milenios. Ya va la historia, sí. Exacto. ¿Y qué tiene que ver Israel? Porque yo sé que los pentecostales Israel están enamorados. A mí los protestantes tienen y de hecho yo he oído que los
como aquí en los Estados Unidos, la iglesia protestante es la más poderosa definitivamente. Dice que ellos apoyan a cualquier gobierno que defiende a Israel. ¿Cuál es el problema con los protestantes de Israel? Solamente por causa del anticristo, organizándose para defenderlo. Defender a Israel del anticristo. Sí. Oh, Mm. porque yo sé que tienen un enlace bien fuerte, incluso aquí los protestantes dan mucho soporte económico incluso a Israel. Sí. Bastante. Estados Unidos sostiene a Israel de todo. Oh, wow. De todo, de todo, de todo, de todo. Pero solamente por protegerlo del anticristo, o hay otras cosas más que con respecto a la profecía. Los protestantes lo hacen por razones religiosas, Claro. y los políticos lo hacen por razones militares. Oh, ok. Ya, yo digo los protestantes, sí, pero yo sé que Los protestantes lo hacen, lo que es religioso, lo hacen es por asuntos religiosos, por el anticristo. Está respaldándolo, porque el anticristo en su profecía va a aparecer y va a hacer muchos estragos, y ellos le tienen apoyo. Y va a acabar con Israel, entonces, según la profecía de ellos dicen que lo que es iglesia va a ser llevado al cielo en un rato. Ok. Van a desaparecer de la tierra los cristianos y el mundo sigue normal. Ya, a mí lo que me ha sorprendido siempre el enlace fuerte que hay entre los, porque qué tiene que ver los protestantes con Israel, pero sí hay un enlace fuerte y tiene que ver con la profecía que ellos tienen. De hecho, de tal manera que ellos, cualquier político, si se quiere enamorar de los protestantes, nada más tiene que hablar a favor de Israel y ya, que se acogió todos los protestantes a favor de ese político. Cosa que es extraordinario para mí, porque ¿qué tiene que ver Israel? Yo no le veo, para los protestantes, yo digo, no le veo la gran conexión. Para los adventistas no le encontramos nada. Exacto. Pero para ellos tiene. Wow. Porque ellos creen que el anticristo vendrá a la tierra y dice que va a ser en el templo de Jerusalén. Porque es el problema porque según la Tesalonicenses lo dice que él se sentará en el templo de Dios como iba haciéndose pasar por Dios. Y Jerusalén ya sería el templo. El templo de Jerusalén es el templo de Dios. Ay. Por esa razón. Pastor, esos son los que tienen el enfoque futurista, pero los que tienen el enfoque preterista ya dicen que el anticristo vino. Sí, ya eso pasó, ya no tenemos que nada que ver que con fue eso. El Antíoco que mencionamos, ya él hizo lo que iba a hacer. Unos dicen eso, los otros creen que fue Diocleciano y esa gente que en el 96 al 110, por ahí esos emperadores que persiguieron a la iglesia apostólica. Hay esa posición, uno cree que fue Antíoco, pero otros creen que fueron los emperadores que perseguían y mataban a los cristianos. Wow. Yo veo que Dios nos ha dado un gran privilegio. Yes. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que sí. Porque eso es preocupante. Sí. Es muy preocupante. Uno está envuelto en eso, en pleno fuego de la batalla, como está la situación ahora mismo. La razón por la cual los adventistas del séptimo día van a ser simplemente perseguidos hasta el exterminio, por lo menos el plan de ellos, es porque son un grupo de fanáticos que están pero completamente despistados. Cuando ellos están diciendo que el anticristo es cristiano y que el anticristo está acá afectando y que él opera dentro del sistema cristiano occidental. Eso para ellos es una locura que es más que lo que ellos pueden soportar. Wow. Pastor, ¿y cómo la iglesia puede presentar eso para que la gente lo crea? Lo que estamos nosotros estudiando. Sí. Porque eso es un trabajo, mire, eso es un trabajo. Yo por lo menos te felicito porque está viendo la envergadura del problema. Sí, eso es un problema. Solo los adventistas creemos que el anticristo opera en Occidente y que está dentro del sistema cristiano. Solo nosotros. Eso yo se lo dije a una mujer en Pensilvania cuando fui a predicarle. El anticristo es cristiano. Y ella me tiró la puerta. Dije, usted perdió la mente. Usted perdió la mente.
Mire, Wow. mire cuál es mi preocupación. Por ejemplo, ellos, yo lo veo desde el punto de vista de ellos y de nosotros. Ellos oran, pastor, se arrodillan y oran, piden al Espíritu Santo dirección, se sientan a leer su Biblia y mire cómo la entienden. Pero también nosotros dentro de la iglesia, por ejemplo, cómo uno no caer en eso, porque hay una sola palabra. Yo siempre digo, dice la Biblia, que si fuera posible engañaría aún a los escogidos. O sea, el engaño es tan sigiloso que si Dios no mete su mano, no se salva nadie. Eso Gloria a es lo Dios. que interpreto de ahí. Entonces, Eso tiene que ser claro. ¿cómo no puedo, cómo yo hago para yo no caer en eso? Porque ellos oran, ellos leen su Biblia y miren lo que interpretan. Entonces, de parte de nosotros que tenemos la verdad, mire qué pasa. Nosotros oramos, nosotros vamos a la iglesia, nosotros hacemos ayuno y seguimos con los mismos problemas, con problemas que se supone que a esta altura de juego nosotros no deberíamos tener dentro del pueblo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque decimos que oramos, ayunamos, Gracias. vamos Gracias por a esa la iglesia, pregunta. leemos la Biblia y siguen los mismos pleitos, siguen los mismos chismes. ¿Cómo es que eso puede ser posible? Te felicito. Y Te cómo felicito. uno no cae en eso, porque de repente cuando uno venga a abrir el ojo, ya todo se está acabando y a usted no le da tiempo a hacer nada. Ya usted se quedó perdidito como el que estaba en el dream bebiendo. Gloria a Dios. Cuánto me alegro de ese comentario. Ese comentario, si pudiéramos reflexionar en él, sería fantástico. Mira lo que dice sobre la parábola de las 10 vírgenes. No sé si han visto el tema mío, que yo lo tengo, ¿cómo se llama? En Facebook y en YouTube, la parábola de las 10 vírgenes. El énfasis de Elena de White es, y de la Biblia, Mateo 25, que había 10 vírgenes y que 5 eran fatuas y eran vírgenes. Y dice, pero no tomaron aceite juntamente con su lámpara. Por lo tanto, cuando fueron a tocar a la puerta del esposo donde estaba, le dijo, dice, no os conozco, siendo vírgenes. ¿Ve? Siendo vírgenes y teniendo lámpara. Y dice, dice, y no conozco. Y ese acontecimiento del esposo viniendo y la virgen yendo a reunirse con él, pasa entre 1844 y el cierre de la gracia. Todo ese periodo está pasando eso, de vírgenes preparándose con lámpara y aceite para reunirse con el esposo y entrando con él a la boda. Porque la boda del Cordero son entre 1844 y el cierre de la gracia. Son la boda del Cordero. Y todas esas vírgenes que son fatuas, dice, que ella sabían la profecía de que el esposo viene, salieron a recibirlo, tienen la lámpara que es la Biblia, y luego van a tocar para recibirlo y él le dice, no conozco. Wow. Esos son las 5, esos son los adventistas. Recuerde bien que tú estás mencionando aquellos que no, o sea, tú describiste a esos adventistas, esos son. Pastor, esa es la idea del remanente. Dios tiene que trabajar con remanente obligatoriamente porque no hay otra. Porque es eso que usted está diciendo y lo que de las 10 vírgenes, o sea, las 10 vírgenes, las sabias eran el remanente, definitivamente. Pero Dios no, según usted y yo estudiamos eso de remanente, de que Dios no elige así caprichosamente a nadie, sino hay en medio de Israel, que supuestamente era el pueblo de Dios, había un remanente y ese es realmente el pueblo que Dios escogió. Y ahora mismo en la iglesia adventista tiene que haber un remanente. Por eso es que la hermana Moronta está en eso de mirar los pleitos que hay en la iglesia. Pero entre todos esos pleitos, yo veo que hay un remanente, hay fieles allí. Sí lo hay. Y entonces esa es la idea del remanente que Dios siempre sigue. Yo no creo que Dios le dé tanta mente a los desastres de la iglesia como al remanente que está dentro de la iglesia. Porque no hay que perder el tiempo con el que no está bien, sino hay que guiarse por lo que está bien. Y eso convierte a la persona en el remanente que Dios realmente va a venir a buscar.
Mira lo que dice Elena de White, y eso puede leerlo en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Ella dice allí, dice, es decir, la Virgen dice que no tomaron aceite juntamente con la lámpara. Dice, ellas tienen una teoría de la verdad. Wow. Pero la verdad no ha operado en ellos. Ha operado en ellos. Por lo tanto, eso a mí me sorprendió mucho. El no tener, dice, el aceite juntamente con la lámpara, dice, hace que ellos no puedan separar la verdad del error. Wow. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es posible que si ellos tienen la lámpara y son vírgenes, que ya no tienen doctrina, eso significa virgen no tienen doctrina falsa, que todavía haya un error que ellos no pueden detectar? Wow. Pero pastor, el punto mío es no que puede verse como la intención, no que uno se fije en los errores, porque no somos perfectos, sino cuando comienza, cómo me doy cuenta yo si estoy dirigida por el Espíritu Santo o no. Bien, mira lo que ellos hacen todo lo correcto. Por ejemplo, yo te entiendo, ellos hacen todo y están mal. Yo te entiendo, o sea, todas las actividades las hacen y no están bien. ¿Cómo yo me cuido de no caer en eso? Bien, mira, de que algo lamentable. Te felicito por ese interés. Mira, cuando tú lees allí la parábola de allí en Mateo 25 que dice aceite juntamente con la lámpara, está hablando literalmente de que tiene que tener llenamiento del Espíritu Santo. Porque sin ello, dice la sierva del Señor, dice, no habrá hecho efecto la palabra en su vida sin el Espíritu. No habrán desarrollado el carácter de Cristo, no tienen una experiencia espiritual. Es decir, están en la carne, porque quien transforma es el Espíritu. Por lo tanto, Cristo, esto tiene que ser muy claro, que la boda del Cordero son entre 1844 y el cierre de la gracia, que antes de Cristo venir en la nube, eso es muy importante, tiene que reunirse con la persona, reunirse en la tierra, Cristo. Porque la boda del Cordero son ahora. O sea, Cristo se está casando con la iglesia ahora. ¿Cómo es ese casamiento? Lo dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz. Si oye la voz y abre la puerta. Y el problema allí importante no es abrir la puerta, sino oír la voz. Wow. Porque si abre la puerta sin oír la voz, quien entra es el diablo. Wow. Entonces ya estamos hablando, ya yo he predicado mucho de que los seres humanos le enseñamos nosotros a los niños que tenemos 5 sentidos. Y yo le estoy diciendo, son 7 sentidos, dice la Biblia. 7 sentidos. Porque hay un ojo espiritual en la Biblia y un oído espiritual. Y el que no tiene el oído espiritual y el ojo espiritual, entonces ese no es guiado por Dios, aunque se sepa la Biblia. El saberse la Biblia y practicarla y seguirla no es necesariamente ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el aceite juntamente con la lámpara. ¿Cómo yo entro en ese proceso? Por ejemplo, oro y le digo a Dios que me dé el Espíritu Santo, que me revele. Amén. ¿Qué tendría que hacer una persona que quiere entrar en ese proceso, por ejemplo? Sí, lo primero que el primer paso que tú das es saber que el Espíritu Santo es prometido y que Cristo fue quien dijo que lo pidan. Cuando tú lees en Lucas que dice, pedid se lo dará, buscad y hallaréis, llamad se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Allí está hablando del Espíritu Santo. Dice que padre de vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. Si le pide un pan, le dará una piedra. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre espiritual dará el Espíritu Santo? Dice Lucas, el Espíritu Santo es lo que piden de él. O sea que el Espíritu Santo está anhelante, ansioso de venir y derramarse sobre la gente. O sea que yo no sé por qué se ha hecho tan difícil a tanta gente. Porque es una promesa, o sea, el que está interesado como un río que está, una presa que está por romperse, es el Espíritu Santo.
Entonces, hay que simplemente pedirlo y creerlo. Y Él viene. Esa palabra que usted usó, creerlo, es importante porque yo veo, uno puede creer, si leo la Biblia y oro, pero claro, la hermana Moronta dijo, ellos leen la Biblia y oran también, pero que no hay un mecanismo que yo pueda recibir el Espíritu Santo por hacer ese mecanismo como mecánicamente, como simplemente voy a orar y voy a recibir. O sea, no es el espíritu correcto eso, es creer en un Dios vivo, en un Dios de verdad y un Espíritu Santo que puede tocar mi corazón y puede guiarme. Sí. Y la hermana Genoveva quiere decir algo hace rato. Adelante. Sí, pastor, eso en ese mismo contexto, yo pregunto entonces, sin caer en presunción, sin caer en la presunción, en la palabra de Dios también nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, en cierto sentido, en algún momento de nuestras vidas, no necesariamente ya cuando el Señor venga aquí en este mundo de imperfección y nosotros en medio de nuestra imperfección que tenemos, en algún momento el Espíritu Santo nos deja saber que estamos siendo guiados por Él sin caer en presunción, sin querer decir, como dijo el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado, prosigo hacia la meta, pero en un momento determinado nosotros podemos en cierto modo saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿o no? El que es guiado lo sabe. Lo sabe. Esa es mi inquietud, eso es lo que yo pienso, como le digo, sin caer en la presunción. No es que yo diga, yo estoy siendo guiada por el Espíritu Santo porque todo me sale bien o porque todo, sino que en esa relación estrecha con el Espíritu Santo llega un momento dado en que uno se da cuenta si está siendo guiado por el Espíritu Santo. El que es guiado lo sabe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Hay, pastor, cosas tan pequeñas con las que uno cae en cuenta. Por ejemplo, hace mucho tiempo, ya 1 año, 2 años y algo, yo he venido estudiando el tema de la contemplación desde el punto de vista bíblico y psicológico y cómo el ser humano es transformado a la imagen de lo que contempla, o sea, el impacto que tiene lo visual en el cristiano, con todo lo que lleva. Y yo hace como ayer, yo caí en cuenta viendo un documental acerca del diluvio y de la condición antediluviana, de algo que yo estoy cansada de leer y a mí se me abrieron los ojos. Ayer decía que la condición de la humanidad era tan depravada que no solamente ellos practicaban lo malo, sino el pastor Doug Batchelor dio la cita de donde Pablo dice y que no solamente la condenación le tocaba a ellos, sino también a los que se complacían con lo que la practicaban. Sí. Y pusieron en el documental fracciones pequeñas de cosas que nosotros estamos habituados a ver y que para nosotros no es nada. Por ejemplo, ellos dijeron de pleito. ¿Y qué presentaron? La lucha libre. Y la gente se complace en eso. Sí. En ver la gente peleando el uno con otro, pero no solamente el uno con otro, también los animales. Pero otra cosa que dijo, nosotros no apoyamos el adulterio, pero sin embargo nos reímos de chistes que tienen que ver con adulterio. O sea, que de una u otra forma, el yo reírme de un chiste, que hagan de eso, o sea, de esos videos cómicos que hacen, ya yo estoy apoyándolo. O sea, eso me impactó, porque precisamente yo había visto unos videos de esos que hacen en Instagram y daban risa, porque eran cosas como que no, una mujer buscándole al esposo textos y que de repente lo encuentra leyendo el texto y viene otro y le dice se murió. Y entonces como que eso es algo como normal, como tan inocente, pero uno complaciéndose, o sea, al yo reírme de eso, terminaba apoyando la conducta de él. Y son cosas como de la vida cotidiana tan sencillitas que pasan desapercibidas y que tarde o temprano uno se va como acostumbrando a que eso es normal con esa cosita. ¿Qué pasa? Hay otra cosa también, la sociedad dominicana en una forma especial está esto ¿cómo se llama? Invadida de conceptos sexuales.
Pues yo he vivido en muchos países y por eso puedo hacer la comparación. Está tan invadida, está tan permeada de conceptos sexuales que casi no hay ninguna expresión o palabra que uno diga. Eso, si usted en Santo Domingo no se da cuenta. Pero cuando ya tú sales a otras culturas donde ya no son así, como yo he vivido tanto tiempo en otros países, y yo me di cuenta cuánto de las expresiones diarias del diario vivir dominicana simplemente están vinculadas con el sexo. Que no hay manera que uno hable que no tenga connotación sexual y que produzca risa y chiste. Y luego los chistes que hay, que están vinculados con lo sexual, eso es al granel, que casi no hay como hablar que no tenga connotación sexual en la manera dominicana de hablar, en el diario de hablar. Eso es una corrupción, una depravación, porque el sexo no fue creado para que dé ni risa ni vergüenza. Así que Satanás obró para que el sexo simplemente produzca todos los chistes de habido y por haber y todas las risas. Y Satanás sabe lo que está haciendo con eso. Es un tipo de depravación, es un tipo de Dios, de Satanás reírse de Dios. Pero es un asunto, por ejemplo, cuando es algo grotesco, tú podrías decir, ah, no, yo soy cristiana, yo no me envuelvo en esa cosa, pero son cosas tan sutiles que parecen como inocentes y están en el círculo y tú, o sea, que uno de una u otra forma, yo creo que el que optó, aunque no, en la televisión no es un aparato ni bueno ni malo, pero el que optó por no tener televisión en su casa, por ejemplo, por lo menos en este país, en canales locales, hay que felicitarlo, porque es que en realidad no hay contenido que pueda verse, no hay forma en la que no pase un anuncio inapropiado. Lo último que aquí se ha hecho es que han cogido, por ejemplo, unas personas no comediantes se bautizaron y comenzaron a hacer chistes acerca del paso de Moisés por el Mar Rojo y esas cosas, y hicieron una comedia del Pentateuco. Y es un asunto que da risa, pero cuando tú como cristiana lo ves, podría decir, ah, bueno, para yo reírme de un chiste de cualquier otra cosa, lo hago de eso porque eso es algo bíblico, pero la palabra de Dios deja de producir el impacto real que se busca que produzca en el ser humano, porque ya tú estás relajando con eso. Y son cositas así, tan pequeñas, que si uno no tiene discernimiento, realmente uno cae en el mismo círculo de los otros. Bien, hablando del Espíritu Santo, que es el tema importante, es un asunto de vida o muerte el que el Espíritu Santo venga a la vida para dirigir. Porque el que no tiene dirección del Espíritu no podrá entender la diferencia entre la verdad y el error. Y no podrá nunca saber cómo Dios funciona y cómo es que el pecado funciona, y no podrá entender el asunto del pecado y de la confusión del mal. No podrá manejarlo. Si el Espíritu Santo no viene, no es posible. Usted sabe, pastor, que yo he estado establecido en la conversación de vivir en el Espíritu y recibir la lluvia tardía y vivir en el Espíritu. Y yo le estaba diciendo, el que vive en el Espíritu no vive en certidumbre de la fe, en la certidumbre de la fe. Amén. O sea, no hay chance, no hay cosa que lo sorprende, porque Dios, usted me ha enseñado mucho por la forma que usted habla a veces como el que habla con Dios directamente y Dios le da la agenda del día de lo que usted va a hacer. Pero eso es vivir en el Espíritu, vivir con una persona real en tiempo real que le enseña la realidad de la vida. Yo me acuerdo que he hablado con personas y usted me ha contado mucho esa experiencia de que yo entiendo cuando la persona me comienza a hablar, ya yo sé qué es lo que quiere decir, o sea, qué es lo que hay detrás de la persona. Pero el espíritu, cuando uno en el momento, yo no
Yo lamentablemente no me puedo comparar, pastor, con usted ni cerca, porque yo no vivo en esa vida espiritual como usted la vive. Pero yo he tenido mis momentos donde el Señor me dice, el Espíritu me dice, mira, lo que quiere decir esta persona con lo que te está diciendo esto, así que cuídate porque esto es lo que viene. Pero eso es vivir en el Espíritu. Cuando yo leo la Biblia, el Espíritu me enseña. Cuando yo salgo a la calle, el Espíritu me dice, mira, ve y habla a esa persona que dale este consejo. Como decía en el libro de los Hechos, en los libros de los Hechos se ve el Espíritu caminando entre la gente, diciendo y ordenando y poniendo la cosa en orden. O sea, es vivir dirigido constantemente con una persona real en tiempo real, y esa persona es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Eso es vivir en el Espíritu, no es como dijo una hermana, no es vivir en emoción, ni aleluya, ni gloria a Dios, ni salto, ni brinco. Eso no es el Espíritu, eso no es vivir en el Espíritu. De no ser así, entonces vive en el mundo. Ya. O en el espíritu o en el mundo, una de dos. Wow, serio. Sí. Y ese no es fácil, porque usted no encuentra mucha gente que viva en el espíritu. No es común decir, el espíritu me está guiando, el espíritu me ha dicho que haga esto. Usted dice, habla así. La iglesia adventista no está acostumbrado a ese lenguaje. Si yo comienzo a decir, el espíritu me dijo que yo donara este dinero, el espíritu me dijo que yo hiciera esto, el espíritu me dice, tú estás loco, pero porque no, la gente no soporta ese tipo de lenguaje. Pero definitivamente vivir en el espíritu, de verdad, es lo que uno lee en el libro de los Hechos, donde el espíritu se involucraba con todas las acciones de los cristianos. Bueno, los eruditos dicen que el libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu, en vez de decir Los Hechos de los Apóstoles. Wow. Así es que ellos dicen. ¿Por qué no le llama eso Los Hechos del Espíritu? Wow. Pero hay una cosa que le voy a mencionar a ustedes, la siguiente. Hay una conspiración contra el Espíritu Santo en la religión. Un plan calculado. En toda la religión. Y también ¿Cuál es el objetivo del plan? No, primeramente describamos el plan. Primero describirlo. Es que no cae bien, no se tolera, no se soporta. Como dijo José Luis, si viene con una experiencia del Espíritu hablando, simplemente es rechazado por todo el mundo. No cae. Al ser humano le gusta es manejar las herramientas humanas. Al ser humano no le gusta a ceder su dirección, su administración a nadie. Es cierto. Cuando se dice que ceder al espíritu, que el espíritu dirija, de una vez va a tener oposición, porque no gusta, no cae bien. El ser humano le gusta, a nivel de pastores, teólogos, de toda la gente, le gusta tener el dominio, tener el control, manejar sus herramientas. Eso de que venga otro a dirigir no gusta. Entonces, yo tuve que decir en una reunión, digo, estoy preocupado si nosotros le servimos a Dios o a quién le servimos. Porque estoy oyendo que por todos lados, hermanos y hermanas diciendo, mira, el demonio me hizo esto, el demonio me hizo aquí, el demonio hoy me tuvo a hacer una cosa, el demonio anoche me molestó, y nadie lo cuestiona. Todo lo que diga del diablo no tiene cuestionamiento. Wow. Y cuando habla algo del espíritu, hay una confrontación frontal y de ataque. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué le creen al diablo y a Dios no? Pero no gusta, no gusta en absoluto decir, mira, que el Espíritu Santo dirigiendo y hablando, diciendo que el Espíritu me dijo, ya tiene el enemigo un ataque, una persecución. Mira lo primero que pasa. Si se riega la voz que hay una persona que tiene el Espíritu Santo y que es profeta, inmediatamente se organiza todo el mundo para ir allí a escarbar. No van a ver qué ocurre, a preguntar, Señor, oye, ¿y esto qué es? No.
Se va con todas las herramientas a descargar, descubriendo la pieza que pueda probarle que no es de Dios. Wow. Lo borran de la iglesia. Un día se habló de que una persona tenía el Espíritu Santo y de una vez hubo como 3 personas que ya tenían razones. Dice, mira, decían que tiene el Espíritu, pero ¿sabe qué descubrí? Que él hacía esto. Otro dijo, mira, decían que él tiene el Espíritu, pero ¿sabe lo que oí? Mira, dijo tal cosa. O sea, todos ya tenían documentos ya, que ya sabían que no era el Espíritu. El que piensa así está preparado, completamente preparado, para que el Espíritu Santo simplemente no pueda obrar con él. Lo primero que le pasa a la persona que tiene el Espíritu Santo, una de las cosas que le va a pasar es que la persona que tiene el Espíritu Santo comete errores como todos los demás y es un ignorante que no sabe más que los otros. Pero cuando alguien dice que dicen que es profeta, le vienen de una vez ellos y le hacen la agenda de cómo debe ser un profeta. Y si él no llena los requisitos caprichosos de ellos, de una vez lo desahucian. Ellos vienen a bombardearlo con las preguntas de los temas que ellos quieren. O sea, la agenda la hacen ellos y el profeta no sabe eso. O sea, tiene que ser un teólogo y no cualquier teólogo, no sobresaliente, para que pueda contestar cualquier pregunta que le hagan. Decir, no, no. No, porque ellos no le hacen preguntas teológicas. Ellos le hacen preguntas que no sean teológicas, cosas que simplemente, ¿sabe qué ellos quieren? Un adivino. Wow. Que sepa los caprichos, los detalles, situaciones por allí que él sabe, que tiene que saberlo. Y porque no sabía eso, porque ellos creen que un profeta sabe todo, que un profeta es un adivino. Y cuando no sabe, lo que desahucian. La hermana Genova está levantando la mano. Sí. Y lo grande de eso, pastor, es que tristemente todos esos argumentos y todas esas grabaciones vienen precisamente de pastores también, en las asociaciones. Ellos son los que se creen los calificados para descalificar a las otras personas de que no tienen el Espíritu Santo. Y eso es bastante grande porque, y no como decía la hermana, que tiene que ser un teólogo. A la hermana Elena White en su tiempo tampoco la creyeron como que era la profeta, sino después de que ella murió. Entonces empezaron a darle el mérito requerido de que ella era una profeta de Dios. Así es que cualquiera que se levanta ahora, que dice que tiene el Espíritu de Dios, un profeta, por ejemplo, como usted, que dice, bueno, el Señor me ha revelado, vienen todos los cuestionamientos y las descalificaciones y lo ponen aparte de una vez, lo ponen allí, como diríamos en el lenguaje popular, en una lista negra, de que usted está fuera de sí, de que de dónde usted se sacó esas cosas. Ahora, adelante, Mercedes. Yo pensé, pastor, que usted iba a hablar acerca de la descalificación del Espíritu Santo como persona de la Trinidad. No. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no hablé de eso? Porque eso es doctrinal y ellos no, ¿cómo se llama? Ellos no pisotean la doctrina. La persona que cae en esto no toca ningún elemento, ninguna pieza que moleste el sistema creíble, el sistema establecido. Wow. Pero al mismo tiempo no creen en él, porque si rechaza el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, no importa lo que crea. Lo que pasa es que si tú lo haces descalificando la doctrina, te botan del sistema y ellos no operan que lo boten del sistema. Ellos operan que puedan estar dentro, porque desde ahí dentro, allí son un mal peor, porque puede atacar desde dentro. Ellos no van a atacar nada que los ponga en problema con la doctrina. Ya, claro. Tú puedes rechazar el Espíritu Santo sin meterte en problemas con la doctrina. Hace sentido, eso sí. No puede. Yo creo que ustedes ya son los que saben cuánto duremos en esto. Ha pasado un poco de tiempo. Lo que hemos tocado, señores, es muy importante. Sí. Por eso yo no me preocupo de que no avancemos mucho, porque como yo le he dicho, me gusta que estudiemos, que no vayan quedando huecos y baches. Wow. Ya, yo mismo tengo que salir
Yo estoy de antes de las 6. Deja que yo hago, ya terminé con la reunión que hacía los domingos por Zoom. Pero yo estoy corrido aquí. ¡Fap! A esta hora ya los pies los tengo frisados de estar sentado aquí casi con calambre. Bien, Y ya pasamos de las 9:30, aunque bien. hay muchas personas que no han podido, han tenido inconvenientes para seguirse conectando, pero como se está grabando, lo están oyendo de segunda mano Muy bien. por lo de la hora. Bien. Uno como cuando entra en esos temas no quiere como dejar de hablar de la palabra, pero vamos a terminar por ahora con una oración. Sí. Ore, Sí. ore, pastor, por favor. Oremos. Padre, gracias porque podemos reunirnos, gracias porque podemos estudiar, enviar tu espíritu, que podamos entender. Nos ponemos en tu mano, pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que tu espíritu nos guíe, nos fortalezca, que tengamos toda una buena noche, que podamos descansar en tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Un placer. Para todos, bendiciones. Amén. 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 Gracias, gracias. Ay, nos vemos el Gracias, domingo, pastor. Dios mediante. Dios mediante. Muy bien. Bye, bye. Amén.